Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Palabras de Gracia. Y las palabras de gracia, como verás, solamente pueden venir de parte de Dios, quien es el único que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y cuántas veces necesitamos de parte de Dios esas maravillosas palabras que confortan nuestra alma, que cambian nuestra forma de ser, de pensar. Y si alguien tenía palabras de gracia, era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a traernos estas palabras de parte de Dios. Dice Lucas capítulo 4, versículo 22, dice así: y todos daban buen testimonio de él, hablando de Jesús. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Claro, era un hombre que tenían delante. Lo que ellos no podían ver era que este hijo de José, según se creía, era el hijo de Dios, pero ellos no lo podían ver, entonces para ellos era el hijo de José. Ahora se maravillaban, ¿por qué? Porque cómo es que de un hombre común pueden salir palabras de gracia que solo vienen de Dios. Así que decían, pero ¿cómo? ¿Cómo no entendemos qué está pasando? Dice que se maravillaban de oír las palabras de Jesús. Qué lindo habría sido, ¿verdad?, estar en ese tiempo escuchándose esas palabras confortadoras y tan suaves, tan dulces y tan maravillosas que venían de parte de Jesús. Pero palabras de gracia realmente surgieron cuando Jesús fue crucificado, porque como sabrás, Él vino a morir, vino para pagar el precio de nuestros pecados y morir en una cruz. Por eso esa obra, cuando Él estaba muriendo allí en la cruz, que estaba entregando su vida para pagar el precio de nuestros pecados, y en ese momento salieron las palabras de gracia más sublimes que se puedan escuchar. Por eso quiero que meditemos en estas 7 palabras de gracia que fueron emitidas por Jesús mientras moría en la cruz por mí y por vos, por supuesto. Dice que la primera palabra de gracia fue, allí la encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Y leemos así. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Las primeras palabras que se oyen desde la cruz, allí Jesús las manifiesta y es hacia el Padre, diciéndole, Padre, perdónalos. ¿Por qué le pedía perdón? Y lo aclara, porque dice, no saben lo que hacen. Si supieran que realmente estaban crucificando al Hijo de Dios, crucificando al Mesías, crucificando a aquel que les había venido a salvar, jamás lo hubiesen hecho. Por eso dice allí el apóstol Pablo, explica que había todo este séquito, este grupo que apuntó y señaló a Jesús para ser crucificado. Dice que si ellos hubiesen sabido a quién estaban crucificando, nunca lo hubieran hecho, ni siquiera lo hubiesen pensado. Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos. Dice entonces el apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 7 al 8, dice así el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y escuchá lo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Claro, dice que si los que le estaban crucificando hubiesen sabido quién era realmente, nunca lo hubieran hecho. ¿Y estos príncipes a quién se refieren? A todos los que señalaron a Jesús, a los que tramaron esta crucifixión, si bien venía desarrollando un plan del Padre desde la eternidad, fueron los ejecutores finales los que nunca entendieron lo que estaban haciendo. ¿Y a quién tenemos allí? Primero la casta religiosa, tenemos al Sanedrín con el grupo religioso, este grupo de judíos, tenemos los fariseos, tenemos los saduceos y también tenemos la casta política, hablando de Pilato, de Herodes y también el gobierno romano, por supuesto. Entonces dice, si todo este grupo hubiese sabido a quién estaban crucificando allí, nunca lo hubieran hecho. Pero por eso dice Jesús, Padre, perdónalos. Ahora, no es que estas personas iban a ser perdonadas, porque Él estaba haciendo la obra a favor de ellos y de nosotros, pero el perdón está dispuesto, eso es lo que quiere decir, pero hay que ir a buscar ese perdón. O sea, no se recibe el perdón sin hacer nada, hay que buscar ese perdón, hay que ir a la cruz, hablar con Jesús y pedir ese perdón que Él estaba reclamando al Padre para todo aquel que creyera en su obra y que creyera en su Hijo y que creyera que Dios el Padre lo había enviado. Así que, Padre, perdónalos, palabras de gracia. La segunda palabra que escuchamos es allí, recordemos que recién leíamos que Jesucristo fue crucificado junto a dos ladrones, dos malhechores, dos homicidas que estaban uno a la izquierda y otro a la derecha. Y uno de ellos injuriaba a Jesús y lo menospreciaba y decía barbaridades. Y el otro estaba allí meditando en lo que estaba pasando, viendo todo el entorno y escuchando tal vez esa voz que dijo Jesús de gracia, que dijo, Padre, perdónalos. Allí uno de esos malhechores estaba escuchando, Padre, perdónalos. Y entonces este malhechor dice que vio la oportunidad y dijo, Padre, perdónalos. Puedo hallar el perdón en Jesús entonces. Y entonces él ahora va a reconocer sus pecados frente a Jesús, porque ahora está frente a Jesús y le está dirigiendo a Jesús estas palabras. Por eso dice, primero que se dirige al otro malhechor, diciendo en la condición en la que ellos estaban, y que Jesús no merecía ese castigo. Por eso el malhechor arrepentido dice en Lucas 23, versículos 40 y 41. Dice, respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces ahí, frente a Jesús, este pecador arrepentido, este malhechor, está reconociéndose que ha pecado y que merece esa muerte. Y entonces está confesando así sus pecados. Y justamente está Jesús allí escuchando esa confesión. Y ahora este pecador arrepentido le va a decir a Jesús, le va a pedir que se acuerde de él y que lo reciba en su reino. Dice así el versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice a Jesús, yo te reconozco como rey, reconozco quién eres, el Mesías. Dice, y cuando vengas a reinar, dice, acuérdate de mí. Le dice, no, yo me acuerdo ahora. Y como tú has confesado, entonces allí le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así pasa que cuando un pecador se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón pidiéndole perdón por sus pecados, aceptando la obra en la cruz a su favor, dice que esa persona en el momento de morir, cuando muere inmediatamente se va con Jesús. Así que Jesús le dice, de cierto que hoy estarás conmigo. Y ese hombre, ese malhechor está con Jesús todavía. Y el apóstol Pablo, él decía, yo mientras esté en este cuerpo, habiendo recibido a Cristo en mi vida, vivo para Él.
pero me gustaría estar con Él en el cielo. Pero mientras vivo en Cristo, dice, estoy en esta vida, pero me gustaría estar con Cristo. Sé que mi muerte sería mucho mejor, porque iría inmediatamente al paraíso con Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en el Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sentía que lo mejor era esa ganancia. El morir le daba ese beneficio de estar en el paraíso con Cristo. Y también dice en el versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que esas palabras que escuchó este malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue para él una bendición. El morir fue ganancia, porque inmediatamente se fue con Cristo. Así que esas maravillosas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el pecador se arrepintió, porque reconoció ese pedido de Jesús que le dijo, Padre, perdónalos, y encontró en él la solución para toda su eternidad. Otra palabra de gracia que salió de la boca de Jesús la vemos en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice así, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo que estaba pasando era que Jesucristo se estaba ocupando de los que quedaban y les decía, de ahora en más estarán juntos, de ahora en más serán un grupo que serán puestos aparte. Y allí es como nació la iglesia, con ese grupo se conformó la iglesia. Y en un principio la madre de Jesús y sus hermanos, y sus hijos, no habían entendido que realmente el tener a Cristo en el corazón, escuchar la palabra de Dios y obedecerla, eso era ser hermano o hermana o hijo. Y entonces en un momento van a buscar a Jesús mientras Él está predicando, mientras estaba en esos 3 años de ministerio. Y dice que Él estaba predicando seguramente en una casa, la casa estaba llena, desbordada, y como viene su madre y sus hermanos, sus hijos o los hermanos de Jesús a buscarlo, dice que alguien escucha que está esta mujer afuera preguntando por Jesús, así que va y le avisa a Jesús. Y dice allí en Lucas 8, 20 al 21, dice, y se le avisó a Jesús mientras él estaba predicando, dice, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Dice, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son sus madres y sus hermanos. Así que ahora desde la cruz, Él está mostrando que ahora son hermanos y que tienen que conformar un grupo de protección, estar juntos, cuidarse unos a otros y esperar ese reino de los cielos, estar en ese momento disfrutando de la presencia del Señor mientras estaban en la tierra, pero esperando después estar en el cielo con Él. Así que Jesucristo se ocupó desde la cruz de este grupo que quedaba allí. Así que qué bueno que Jesús pensó en este grupo al cual Él llama la iglesia. Todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón, lo aceptan como el pecador arrepentido, el ladrón de la cruz, todos esos conforman lo que es la iglesia y ese grupo tiene que estar unido, tiene que estar en comunión, ayudándose mutuamente. Qué hermoso esta palabra de gracia que salió de Jesús. He ahí tu madre. Bueno, como decirnos a nosotros, los que creímos en Cristo, bueno, tienes un grupo ahora familiar muy grande, tienes muchos hermanos. Bueno, y otra palabra que Él manifestó, otra palabra que no pareciera de gracia, pero sí es una palabra de gracia, cuando dice la cuarta palabra, dice Juan 19:28.
Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El dueño del mundo, el creador del universo, el que podía hacer brotar agua de la roca, dice, tengo sed. ¿Por qué dijo eso? Bueno, para llamar y cautivar la atención, que en Cristo podemos saciar nuestra sed espiritual. Por eso, en cierta ocasión, Jesús estaba al mediodía en un pozo y él estaba allí descansando. Él era judío y venía una mujer de Samaria. Y judíos y samaritanos no se entienden, no se tratan. Pero Jesús le dice a esta mujer, le va a captar la atención y le va a decir, dame de beber, como decirle, tengo sed, ¿me podés dar agua? Dice allí Juan 4, 6 y 7. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y entonces me imagino la samaritana habrá mirado a todos lados, ¿a quién se dirige? A mí, este judío, si no me tratan los judíos. Y bueno, pero él estaba captando su atención. Entonces allí le va a decir que él tiene un agua que puede saciar su sed espiritual. Y se lo dice de esta manera, versículos 9 y 10. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Allí, cuando él le dijo a la samaritana, tengo sed, está captando su atención para ofrecerle el agua viva. Y entonces esta mujer entendió que necesitaba vida espiritual y le va a decir a Jesús, versículo 15. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Dios ofrece gratuitamente ese agua. Jesucristo aún sigue ofreciendo ese agua. Y cuando Él dijo, tengo sed, es para decirte que Él te puede dar agua espiritual, agua de vida, que puede cambiar tu eternidad. Por eso el llamado de Dios es este. Dice Apocalipsis 22, versículo 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesucristo está llamando. El Espíritu Santo llama. Y la iglesia llama. Y todo aquel que recibe el agua de vida también llama. Para que todo aquel que quiera tomar gratuitamente del agua de la vida pueda venir a Jesús y recibir ese agua de vida. Así que es un llamado que Dios te está haciendo también en esta hora a través de estas palabras de gracia. Jesucristo te puede dar vida eterna, te puede dar el agua de vida, al igual que lo hizo con la samaritana. El Espíritu Santo y la iglesia llaman, y todo aquel que recibe ese agua de vida comienza a hacer lo mismo, a llamar a beber del agua de vida que solo Cristo te puede dar. Y la quinta palabra que podemos escuchar, la quinta palabra de gracia desde la cruz, lo podemos leer en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice así, cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios el Padre en este momento está desamparando a su Hijo? Lo dejó a un lado, cortó la comunión con Él. Porque justamente en ese momento Jesucristo estaba tomando a su cuenta el pecado de todos nosotros. Entonces Dios, que es santo y no puede convivir con el pecado, cuando su Hijo allí en la cruz se hace cargo de nuestros pecados, Dios el Padre le imputó el castigo que merecen nuestros pecados, entonces allí Él lo desamparó, lo hizo a un costado, como si dijéramos lo ignoró, lo rechazó. ¿Por qué lo hizo? Bueno, justamente
para ampararnos a nosotros, porque Él estaba cargando el precio de nuestros pecados. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Es como para decirnos a nosotros, bueno, la causa es esta, de que yo me estoy haciendo cargo de tus pecados. Por eso el Padre me desamparó. Dice allí Isaías, capítulo 53, versículo 6. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él se hizo cargo de nuestros pecados, pero eso le costó la separación del Padre, le costó la pérdida de la comunión que hasta ahora había tenido desde la eternidad con el Padre. Qué tremendo es esto, qué tremenda gracia de parte de Dios. Dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que yo pueda ser declarado justo, Cristo pagó en la cruz el precio de mis pecados, que Dios el Padre lo tuvo que hacer a un lado, lo tuvo que tomar como si Él hubiese pecado, aunque Él nunca pecó, pero lo castigó como si fuera el peor de los pecadores. Lo castigó, dice, porque Él merecía ese castigo, porque Él tomó nuestro lugar. Eso es una obra de gracia, solo Dios puede hacer eso y hacerse cargo de nuestros pecados. Otra palabra, la sexta palabra, la encontramos allí en Juan 19:30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Allí, consumado es como decir, la obra está terminada, ya no le falta nada, ya no hay que agregarle nada. Ya está todo completado. Jesucristo se hizo cargo del total de la obra que Él tenía que hacer. Nadie tiene, ninguna obra que nosotros podamos hacer puede agregar algo para a favor de nuestra salvación. Él dice consumado es. Él completó la obra, no hay que agregarle nada. Dice ya está todo pagado, nada, no hay ninguna deuda, ningún aditivo, ningún impuesto, nada. No hay que agregarle ni siquiera un impuesto de más, porque dice que Él pagó todo, dice consumado es. Por eso leemos allí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Escuchá lo que dice, perdonándoos todos los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Así que Él se hizo cargo, solamente Él se hizo cargo de todos nuestros pecados. Dice, consumado es. Y hay un acta que cada pecador, un libro, un acta que es una condena, algo que nos dice, bueno, esto es el acta de tu condena. Dice, este acta, dice, te condena por toda la eternidad, porque tienes que pagar el precio de tus pecados, porque ninguno puede pagar. Pero al pagar Cristo, dice que ese acta se anula para todo aquel pecador que va a Cristo a recibir ese perdón, que acepta la obra de Cristo a su favor, que lo recibe en su corazón, y entonces dice que en ese momento el pecador, dice, es como si le entrega el acta a Cristo, Él se hace cargo y ese acta queda nula. Por eso dice, consumado es, porque la obra quedó completa. Y la última palabra de gracia que sale de la obra de la cruz es, dice Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Claro, el que demandaba el pago del pecado era el Padre. Entonces Él le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, esta es mi ofrenda a ti por la demanda que tú estás haciendo por el pecado de todos los hombres. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de ahí es como decirle, bueno, tomá, acá está el sacrificio de mi vida.
y dice, todo lo que me diste para hacer, yo lo hice, lo cumplí. Él cumplió la obra y le entrega allí finalmente su alma, su espíritu se lo entrega al Padre. Por eso dice Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice que él le dice, yo te he glorificado, porque nada de lo que me mandaste hacer dejé sin hacer, lo hice todo. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allá en Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, que ahora Él tiene la facultad, como hizo toda la obra completa, hizo todo lo que el Padre demandaba para pagar el precio de los pecados, ahora Él tiene la facultad de dar vida eterna a aquel que la busca, aquel que clama a Jesucristo por esa vida eterna. Por eso Jesucristo tiene la facultad de dar vida eterna al pecador, que como el ladrón de la cruz se arrepintió, hacer lo mismo nosotros. Eso tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Y dice allí el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué hermosas palabras de gracia, hermosas palabras que traen esperanza al pecador. Traen esperanza, me trajeron esperanza a mí, porque yo pude alcanzar esa salvación que Cristo ofrece, esa gracia que Él manifestó a través de la obra de la cruz. Entonces recordemos la primera palabra de gracia, Padre, perdónalos. Ya está el acuerdo entre el Hijo y el Padre. Dice, el pecador que viene a Cristo será perdonado, porque yo ya hice esta obra. Dice, Padre, perdónalos. La segunda palabra que le dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te gustaría que al morir te encontraras con Jesucristo en el paraíso? Bueno, Él lo hace posible. Y también dice, si recibes a Cristo en tu corazón, si recibes las palabras que Cristo te está enviando desde la cruz, si tú lo aceptas como Señor y Salvador, tendrás una nueva familia, tendrás hermanos en la fe, tendrás lo que se llama la iglesia de Jesucristo, conformarás parte de la iglesia. Y la otra palabra que Cristo dijo, tengo sed, para darte a entender a ti que solo Él te puede dar vida espiritual y te puede dar el agua de vida. Luego dice, ¿por qué me has desamparado? Bueno, justamente para poder ampararte en esta hora a ti. Por eso el Padre lo desamparó. Y Él dice, consumado es. Si vas a Cristo, nada tienes que pagar. Solo aceptar la obra por fe, reconociéndote pecador, humillándote y pidiendo perdón a Jesucristo. Porque ahora Él tiene la facultad de darte esa vida eterna, de darte ese agua de vida, de hacerte un hijo de Dios, de quitar ese acta que te es contraria para que puedas estar una eternidad en el cielo junto a Jesucristo. Por eso cuando Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, allí le está diciendo al Padre, bueno, está todo listo. Así que las palabras de gracia son para el pecador arrepentido. Por eso en esta hora es tiempo de meditar. Si vas a aceptar estas palabras de gracia, si vas a aceptar este plan de salvación que Jesucristo te ofrece. Y dice allí Tito, capítulo 2, versículo 11, hablando de las palabras de gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Desde la cruz, Dios emite esas palabras de gracia para que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma, el perdón de todos tus pecados, aceptar una vida llena de Dios, una vida que vas a vivir hasta que mueras. Vas a vivir como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, si un día te toca partir, como ya tienes a Cristo en tu corazón porque lo has recibido, lo has aceptado, te irás allí al cielo a compartir esa eternidad en el paraíso. Bueno, has escuchado las palabras de gracia. Ahora tienes que reaccionar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar esta oferta de parte de Dios de aceptar la gracia de la salvación?
Bueno, está en tus manos. Ya Dios no tiene más nada que hacer. Él dijo, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Ahora te toca a vos. Si quieres realmente estas palabras de gracia, si quieres aceptar a Cristo en tu vida, tienes que hablar con Él. Tienes que decirle que te arrepientes de todos tus pecados, que por fe reconoces que Él murió en tu lugar y aceptarlo en tu corazón, recibirlo en tu vida para que Él sea tu Señor y sea tu Salvador, y estas palabras de gracia puedan cambiar tu eternidad, tu vida presente, tu futuro y tu eternidad para siempre junto a Dios. Qué hermosas palabras de gracia que vienen de parte del Señor Jesús. Las has oído. Ahora las recibirás en tu corazón y obrarás conforme a lo que Dios pide de ti, que te arrepientas, que recibas a Jesucristo en tu vida, que lo aceptes como Señor y Salvador. Y entonces podrás decir, como el resto de los que hemos recibido las palabras de gracia, el que tiene sed, venga, y el que quiera, beba del agua de la vida gratuitamente. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.